Tengan con todos muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Ya estamos en nuestro video tutorial ya de la última semana de este tercer y último trimestre, como es la semana número 10, en donde vamos a hacer el repaso del tema de la semana número 3, que habíamos trabajado lo que es el verbo. Recuerden de que este video les va a servir para que repasen para sus exámenes finales. Muy bien, vamos a empezar recordando qué era lo que decíamos de acuerdo a cuando nosotros hablamos del verbo. Nosotros vamos a hablar de esta categoría gramatical variable, que es la que presenta más accidentes gramaticales, a diferencia de las otras 7 categorías gramaticales que tenemos en nuestro idioma. Cuando hablamos de la definición semántica, vamos a tener que recordar de que el verbo es la palabra que expresa acción, estado, emoción de los seres, ¿cierto? De los seres. Ya hay que olvidar ese concepto primarioso en el que nosotros teníamos y se nos decía de que el verbo era toda la palabra que expresa acción. No es así. No solo expresa acción, sino como podemos observar en estos momentos en pantalla, nos expresa estado, emoción, sentimientos, procesos y muchísimas cosas más. De los seres, por supuesto. Desde el criterio morfológico, hay que recordar que posee accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis y anterioridad. Eso es lo que nos presenta desde el punto de vista morfológico, y como podemos observar, es la categoría gramatical que más accidentes gramaticales nos presenta desde este punto de vista o criterio morfológico. Desde el criterio sintáctico, desde el punto sintáctico, funciona como núcleo de la oración, es el criterio sintáctico. Hay que recordar de que nosotros, para catalogar que estamos frente a una oración, tenemos que encontrar la presencia de un verbo, porque si nosotros estamos frente a una frase en donde no haya un verbo, simplemente sería una frase, más no sería una oración. Es por eso que observamos que desde el punto de vista sintáctico funciona como el núcleo de la oración, es decir, la parte más importante de una oración para catalogar a un conjunto de palabras como una oración. Sino de ninguna manera nosotros podríamos afirmar de que estaríamos frente a una oración si es que no hubiera la presencia de un verbo. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. Tenemos esos jóvenes. ¿Qué podríamos decir de esos jóvenes? Podríamos decir, por ejemplo, estos jóvenes protestan por sus derechos. Estos jóvenes estudian con entusiasmo en el triunfo. Estos jóvenes son consecuentes y estos jóvenes realizan sus estudios a conciencia. Como nosotros podemos observar en pantalla, vemos de que los verbos son protestan, son realizan y estudian. Y están marcados de rojo para que los puedan diferenciar, ¿cierto? Están diferenciados de rojo y como podemos ver son verbos que ya han sido conjugados. Por ejemplo, protestan, que deriva del infinitivo verbo modelo protestar. Son del verbo modelo ser, realizan del verbo modelo realizar y estudian del verbo modelo estudiar o del infinitivo, ¿cierto? Del infinitivo. Muy bien. Eso es de acuerdo a las definiciones que tenemos desde el punto de vista semántico, morfológico y sintáctico. Tiene su estructura y tenemos una estructura interna. Es decir, el verbo tiene 3 partes básicas. Va a tener a la raíz o lexema, que tiene el significado léxico del verbo, ¿cierto? La raíz o el lexema ya sabemos de qué es la que tiene el significado léxico del verbo. Por ejemplo, tenemos de trabajar, trabajemos, que es el lexema. Luego tenemos la característica. ¿Qué es la característica? La característica
que contiene los accidentes exclusivos del verbo. ¿Cuáles son esos accidentes exclusivos del verbo? El tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis. Quiere decir de que estos accidentes gramaticales que vemos en la característica no los tiene ninguna otra categoría gramaticales variables, es decir, no lo tiene el sustantivo, no lo tiene el adjetivo, no lo tiene el artículo, no lo tiene el pronombre de ninguna manera. Tan solo son del verbo, y de nadie más. Por ejemplo, en trabajaremos, ahí también, ahí vemos tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis. Ahí está la característica que está subrayada en rojo para que la puedan reconocer. Ahí trabajamos también la característica. Trabajábamos, también encontramos la característica que estaba en este tercer ejemplo, que hemos conjugado ahí el infinitivo trabajar. Luego tenemos lo que es la desinencia. La desinencia que contiene los accidentes no exclusivos del verbo. Cuando nosotros hablamos de estos no exclusivos del verbo, estamos hablando del número y de persona. Del número y de persona, esa es la desinencia, porque número y persona también los encontramos en los adjetivos, en los pronombres, en los adjetivos sustantivos. Esa es la desinencia, no son exclusivos del verbo. Eso es en cuanto a la estructura interna. Pero tenemos que recordar que ya en todos los verbos no pueden distinguirse estas tres partes, como vemos, porque se refiere a hablar solamente de dos, de la raíz y de la terminación que envuelve tanto a la característica como a la desinencia. ¿Sí? A la desinencia. Luego, por ejemplo, en la desinencia, ahí tenemos, ¿ve? Desinencia que me da género número, trabajamos número, también como lo vemos, número persona, ahí está, trabajáis. Como podemos observar los ejemplos en pantalla. Luego tenemos lo que son los accidentes gramaticales. Cuando nosotros hablamos de los accidentes gramaticales vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar del número. ¿Qué es el número? El número se refiere al número de seres participantes en la acción verbal. Puede ser singular, por ejemplo, si dijera escribo, y plural si decimos escribimos. Luego tenemos a la persona. ¿Qué es la persona? La persona, el morfema de persona inserto en el verbo, hace alusión a unos de los entes que intervienen en el acto del habla. Se dice que el verbo lleva primera persona cuando el habla coincide en la realidad con el ente al que hace referencia el sujeto gramatical. Se habla de segunda persona cuando lo denotado por el sujeto gramatical coincide con el oyente. Se considera que hay tercera persona cuando la referencia real del sujeto gramatical no coincide con el hablante ni con el oyente. Entonces hay que recordar que nosotros tenemos tres personas gramaticales, tanto en número singular como en el plural, en nuestro idioma. No tenemos ni una más ni una menos. Luego tenemos lo que es el tiempo o perspectiva. El tiempo o perspectiva es la referencia del tiempo en el que el hablante sitúa la noción denotada por la raíz verbal. Se usa actualmente el término perspectiva porque muchas de las formas temporales no indican siempre una referencia concreta y precisa a un momento o a un segmento de curso del tiempo objetivo. ¿Cierto? Ahí lo podemos observar en pantalla lo que les acabo de decir. Y cuando hablamos del tiempo, el tiempo puede ser absolutos. Cuando hablamos del absoluto nos habla del presente, pasado y futuro. Y hablamos de los relativos, que los relativos son variantes del pasado y del futuro. Luego, del futuro y el pasado. Luego tenemos, por ejemplo, en pasado tenemos el tiempo pretérito, copretérito, antepresente y antecopretérito. Y en el futuro tenemos a un futuro, a un antefuturo y a un pospretérito. Luego hablábamos nosotros de lo que es
el modo. Nosotros hablamos del modo porque es la forma como se presentan los hechos o acciones aludidas por el verbo y se clasifican en ¿qué cosa? En el modo indicativo, que los hechos son estimados, reales o cuya realidad no se plantea por ser diferente en la situación del hablante. Como podemos observar, Marco sube al autobús. Sube me está indicando un hecho real, por lo tanto es un modo indicativo. Luego tenemos el modo potencial o condicionado. Este modo potencial o condicionado, los hechos cuya realidad es factible siempre que se cumplan ciertas condiciones. El paso del tiempo, el cambio de circunstancias, otros factores, por ejemplo, ¿cierto? Como observamos ahí, si fuesen invitados, participarían. Ese participarían es un potencial o condicionado, ese modo está. Luego tenemos a lo que es el modo subjuntivo. Este modo subjuntivo son los hechos ficticios cuya eventual realidad se ignora o cuya realidad se juzgará evidentemente, hechos que se imaginan, se desean, se sospechan. Por ejemplo, quizá vaya al cine. Ahí estamos hablando de una posibilidad, de un deseo. Entonces, un modo subjuntivo. Luego tenemos por último el modo imperativo. Y el modo imperativo manifiesta una súplica, un mandato o una petición. Por ejemplo, vivan por ella, ¿cierto? Mandato, vivan por ella. Luego tenemos a lo que es la voz o diátesis. Cuando nosotros hablamos de esta voz o diátesis, este accidente hace patente el tipo de relación que se establece entre el significado de la raíz y el morfema de persona que actúa como sujeto gramatical. Cuando la persona sujeto se refiere al actor, se suele hablar de sujeto agente, es decir, voz activa, y cuando se refiere al objeto que le padece, habla de sujeto paciente, sería una voz pasiva. Una voz pasiva. Por ejemplo, veamos voz activa, voz pasiva. Veamos el siguiente ejemplo en voz activa. Paco trabaja en una oficina. Y el siguiente ejemplo en voz pasiva que tenemos es el siguiente. Marta fue felicitada por sus compañeros. ¿Cierto? Ya sabemos de que Paco y Marta son los sujetos en ambas oraciones. Quien trabaja es Paco, él mismo está realizando la acción, por lo tanto es una voz activa. Pero luego dice en la segunda oración, Marta fue felicitada por sus compañeros, es decir, la acción que se está hablando es de felicitar. Y Marta no se felicitaba a sí misma, sino por sus compañeros. Han sido quien la han felicitado. Entonces, porque ella no realiza la acción que nos está diciendo el verbo en esta oración, es una voz pasiva. Es una voz pasiva. Y por último tenemos el último accidente gramatical que tiene el verbo, que es el aspecto. Y este aspecto indica la acción se presenta como terminada. Es decir, tenemos si la acción ya ha sido terminada, concluida, vamos a decir que estamos frente a un aspecto perfectivo. O en desarrollo, es decir, que está dándose o está en proceso o estaría por darse, sería un aspecto imperfectivo. Un aspecto imperfectivo. Veamos el ejemplo imperfectivo. Por ejemplo, tenemos saltaba, saltamos, observo. Es imperfectivo, ¿cierto? Saltaba, la acción no ha sido concluida o terminada. Por lo tanto, sin lugar a dudas, son aspectos imperfectivos, ¿cierto? Saltamos y observo. El aspecto perfectivo, pues como nos dicen de que la acción ya nos indica que ha sido culminada, concluida, veamos, por ejemplo, la siguiente verbo. Salté, habré saltado, ¿cierto? Ya no digo saltaba, sino salté, es decir, la acción la estoy dejando clara y precisa que ya ha sido concluida o ya ha sido terminada. Y habré saltado ya también ha sido culminada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos bien en claro de que la acción ya ha sido finalizada, ya ha sido consumada, concluida,
sin lugar a duda vamos a estar en un aspecto perfectivo. Pero si nosotros no hemos concluido esta acción verbal de la cual estamos reflejando, o estaría por darse o se va a dar en un futuro, entonces sin lugar a dudas sería un aspecto imperfectivo, ya imperfectivo. Muy bien, alumnos, esto ha sido todo el repaso del día de hoy. Ha sido nuestro último video tutorial en lo que es del trimestre y del año 2020. Espero que obtengan muy buenos resultados y nos volvemos a ver el próximo año, si es que Dios nos lo permite. Se cuidan.